Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Primera de Corintios 15:14. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 651. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. La noche oscura ilumina hoy el inicio de la vigilia pascual con el pregón pascual, donde Cristo, nuestra luz, va iluminando el patio de la iglesia. Lo que hizo Dios en el Bereshit, en el Génesis, separar la luz de las tinieblas, hoy se hace palpable en la iglesia, nuevo pueblo de Dios, adquirido por Jesús a precio de sangre. El nuevo pueblo de Dios, escogido por Dios, preparado por Dios para proclamar sus maravillas, para cosechar las primicias. Es la intención hacer una catequesis en estos 15 minutos sobre lo que une la Pascua, la celebración de los panes ácimos, la fiesta de los ácimos y la fiesta de las primicias, 3 fiestas judías que al entender esas fiestas vemos cómo Jesús cumple todas las profecías de las Sagradas Escrituras. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 652 dice: la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Lucas 24, 26 al 27. Y del mismo Jesús durante su vida terrenal. Mateo 28, 6. La expresión según las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Y también el símbolo niceno-constantinopolitano lo dice. Indica que la resurrección de Cristo cumplió esas predicciones. ¿Cuáles son las predicciones? ¿Cuáles son las profecías que se cumple con la resurrección de Cristo? Por eso es importante entender lo que habíamos dicho en las primeras catequesis de esta serie de catequesis que hemos dado en Semana Santa y que estábamos culminando cuando hablábamos de entender la Pascua judía para entender la Pascua cristiana. No se puede entender la Pascua cristiana si antes no se entiende la Pascua judía. En el marco de una fiesta de Pascua judía es lo que se dan estos misterios salvíficos que envuelven a nuestra fe. En el día de Pascua, la celebración de Pascua ya habíamos dicho, iniciaba con el sacrificio del Cordero. El centro de la Pascua es el Cordero, que era ofrecido por el padre de familia. El Cordero que tenía que ser sin defecto, macho y menor a 1 año. El padre ofrecía el cordero, sacrificaba el cordero. Dijimos que Juan el Bautista presentaba a Jesús en sociedad diciendo: este es el Cordero de Dios, de nuestro Padre Dios, quien se ofrece por nosotros para quitar los pecados del mundo. Holocaustos y sacrificios no quisiste, decía Jesús, pero me formaste un cuerpo, he aquí que estoy para hacer tu voluntad y cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Todas las profecías se cumplen en Jesús. Subía Jesús a Jerusalén ese miércoles que decimos miércoles
domingo, que decimos Domingo de Ramos, subía Jesús a Jerusalén, entrando por la puerta hermosa, también por la puerta de las ovejas, entraban aproximadamente 200.000 corderos, más de 1 millón de personas congregadas en Jerusalén. El cordero era sacrificado por el Padre, se tenía que comer el cordero en familia, dentro de las murallas de Jerusalén. Llevaban el cordero sacrificado, ensangrentado, atado a unos postes, a unos palos en forma de cruces, para que se desangrara por el camino. Y luego tenía que ser asado el cordero y tenía que comerse completamente por toda la familia. Esto viene de la liberación, un signo de liberación. Era la fiesta de las Pascuas para los judíos. Jesús subía a Jerusalén. En el momento que Jesús es crucificado en el monte Calvario, que es un monte cercano al monte de Jerusalén, que seguramente Jesús estaba mirando desde lo alto de la cruz el templo de Jerusalén, y cuando Jesús oye el sonido del shofar que anunciaba que empezaba el sacrificio de Pascua, empezaban a sacrificar al cordero, Jesús, nuestro cordero, dice: ya todo está cumplido. Y también Él es sacrificado por nosotros. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es sacrificado por nosotros. Jesús muere. Y dice la palabra que al día siguiente era un sábado, era un día muy solemne. Por eso decimos que Jesús muere en Viernes Santo. Era un sábado muy solemne. Era un Shabbat Shabbatón. ¿Qué quiere decir Shabbat Shabbatón en hebreo? Sábado. Shabbat es sábado. Shabbat Shabbatón, un sábado santo. Un sábado muy solemne. Era un sábado santo. Por eso inmediatamente bajan a Jesús de la cruz y lo ponen en el sepulcro. Las fiestas judías eran el día de Pascua. El día de Pascua, donde se tenía que comer el cordero. Ligado a la fiesta de Pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura, de los panes ácimos, la fiesta de los ácimos, que empezaba justamente al día siguiente de Pascua. Ellos tenían que comer pan sin levadura. ¿Por qué? Porque era un pan, ellos recordaban el pan también, a ese pan también lo llamaban el pan de la aflicción y también el pan de la esperanza, porque ellos recordaban la aflicción que pasaron cuando estuvieron esclavos en Egipto y la esperanza de ser liberados esa noche de Pascua. Entonces comían pan sin levadura para recordar todos esos hechos, para revivir esos hechos que acontecieron para la liberación de ellos. Para ellos el sentido de libertad es muy grande para los judíos. Hasta hoy ellos siguen celebrando esas fiestas. Y al día siguiente de las fiestas de los ácimos, del pan sin levadura, se celebraba el Bikurim, la fiesta de las primicias, donde se traían los primeros cosechados, los primeros granos de cebada, se traía y se presentaba en el templo. El sacerdote tenía que levantarlo en alto y presentar a Dios las primicias. Así también los corderos, las primicias de los corderos venían ya adornados con oro, con ropas finas, adornaban a los corderos, a los frutos de la primicia, y también era acompañado con un desfile de mujeres que danzaban, y en ese tiempo iba subiendo los corderos a Jerusalén. Era la fiesta de las primicias. ¿Qué sucede con Jesús? Jesús muere el día de la Pascua. Jesús va a morir ese Viernes Santo. Al día siguiente era un Shabbat Shabbatón. Como dice las Escrituras, era un día muy solemne. Jesús yace en el sepulcro ese Shabbat Shabbatón, ese sábado santo para los judíos, también para nosotros, para los cristianos. El día viernes se sacrificaba el cordero. Jesús cumple esa profecía. El cordero es sacrificado. El cordero derrama su sangre. El cordero es ofrecido por el Padre. Cumple todos esos requisitos del cordero Jesús y Él es sacrificado en Pascua.
Luego viene la fiesta de los panes sin levadura. El pan sin levadura tenía que estar libre de toda corrupción. Por eso es sin levadura, porque la levadura significa la corrupción del pan. La levadura corrompe el pan. Y por eso ellos comían el pan sin levadura. Eso era el sábado santo. Jesús yace en el sepulcro el sábado santo. Nuestro pan sin levadura, nuestro pan sin corrupción. Jesús yace y no es corrompido el cuerpo de Jesús en el sepulcro. El cuerpo de Jesús no conoce corrupción en el sepulcro. Jesús es nuestro pan sin corrupción. Jesús es nuestro pan de la aflicción. Jesús es nuestro pan de la esperanza. Por eso es Jesús la Eucaristía, el pan de la aflicción de Jesús. Porque Jesús se afligió en ese momento. Entonces Jesús es nuestro pan de la aflicción y a la vez nuestro pan de la esperanza, porque al comulgar tenemos la esperanza de la resurrección. Jesús yace en el sepulcro y no conoce la corrupción. Al día siguiente, domingo, las primicias. Los corderos subían a Jerusalén con las ropas adornadas, acompañados de mujeres que cantaban alabanzas. El domingo, nuestro Cordero sube a Jerusalén vestido de realeza. Jesús victorioso, vestido de majestad, resucita. Mujeres salen a anunciar la resurrección de Jesús. En Jesús se cumplen todas las profecías. Jesús presenta las primicias ese domingo, el día en que se presenta las primicias a Dios, porque todo lo primero de nosotros tenemos que ofrecerle a Dios. Entonces Jesús es nuestra primicia. ¿Cuáles son las primicias? Nosotros somos las primicias. Nosotros somos el fruto de ese trabajo, el fruto de la cosecha. ¿Cuál es la cosecha? Nosotros somos la cosecha, la iglesia. Pero ¿quién es la primicia? Jesús es la primicia. El primero de los resucitados es Jesús. Jesús presenta al Padre la primicia. Por eso dice en el numeral 655 del Catecismo de la Iglesia Católica: por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. 1 Corintios 15, 20 al 22. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En Él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Hebreos 6:5. Y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. La fe en la resurrección tiene por objetivo un acompañamiento a la vez históricamente atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el resucitado y misteriosamente trascendente en cuanto a entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Preparan a los discípulos para un encuentro con el resucitado. De la misma manera que nosotros con Cristo, nuestra Pascua,
ha resucitado. Feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado.